Muy buenos días, querida y amada iglesia. Que el Dios de paz pase por tu hogar en este día y traiga todo lo que hace falta, porque ahora va a llegar la palabra. Hace siempre falta la palabra de Dios y hace falta también las necesidades nuestras suplidas, que son las que al humano le dan un poco de tranquilidad terrenal. Seas bendecido en este día grandemente. Hoy vamos a estar hablando sobre una palabra que nos va a llenar tanto, y es una palabra poca mencionada. Vamos a hablar de Getsemaní. Mateo 26:36. ¿Por qué tan pocas predicaciones de este evento, de este jardín, de este encuentro con nuestro Mesías, de este lugar llamado Getsemaní? He oído sermones del cielo, sermones sobre el infierno, sermones sobre ganar almas, sermones sobre los milagros de Cristo, sermones de exposiciones de epístola, muchos sermones sobre el libro de Apocalipsis, sermones de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, de los libros históricos de la Biblia, de Job, de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, de los profetas mayores, menores, sermones sobre teología, sobre los dones espirituales, sobre evangelismo, sobre el crecimiento de la iglesia, ayuda propia, de motivación, de Navidad, de la Pascua, de resurrección, sobre muchos otros temas, pero nunca he escuchado oír hablar y decir: voy a predicar sobre Getsemaní. Prediqué un domingo sobre Getsemaní y hoy tocaré unos puntitos referentes porque era necesario hacerlo en esta prédica. Hay dos jardines, como le mencioné aquella vez, que es el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Uno para vida y otro para muerte. La Biblia tiene mucho que decir de Getsemaní. Es un mencionado entre los 4 evangelios. En el evangelio de Mateo se le dicen 21 veces. En otros versos habla en Marcos 21 veces también. En Lucas se habla como 15 veces. Y aún en Juan, que tiene menos que decir, se mencionó 11 veces, 11 versos bíblicos que hablan de Getsemaní. Getsemaní, el huerto del alma, la agonía en un huerto y la traición también. Pero ¿por qué hay tan pocas prédicas sobre este tema en este tiempo? Digo en este tiempo porque en otros tiempos los predicadores se preocupaban mucho por mencionar las cosas que ahora no se quieren mencionar. Hoy día se trata de 1 o 2 versos bíblicos, un par de historia, nada que capture el alma, nada que perturbe a nadie ni le moleste los sentimientos. Ya eso no se toca. Ya hay temas que no se tocan. Y cada día vamos a ver que hay temas que no lo van a tocar. Porque la misma iglesia está entrando en temor. La iglesia prefiere tener millones de personas sentadas en una silla
que tener poca dándole la palabra que realmente ellas quieren escuchar. Porque la palabra que salva es la palabra que duele, la palabra que molesta, la palabra que no me gusta. Esa es la que sana, esa es la que conviene para que nosotros demos un giro y cambiemos de actitud y cambiemos sobre nuestra manera de pensar y de vivir la vida. Dicen, hay que alimentar a las ovejas, pero a menudo se les da a comer una masa muy insípida. Recuerden cómo se le daba una papilla a los niños. Cuando es pequeño se le da una papilla a los niños que no tiene nada de sabor. Es totalmente insípida, no sabe a nada. Esa masa no sabe a nada para comer. No tiene ningún sabor. Es igual con la mayoría de sermones en el día de hoy, sin sabor, sin profundidad, nada para esforzar la mente, ni el corazón. Pero Getsemaní es muy profundo y muy oscuro para tocarlo en este tiempo. Porque no se puede hablar de cosas que no le puede gustar a don fulano de tal que está viniendo a la iglesia. Y no queremos que se vaya porque no podemos tocar esos temas. Y la iglesia es para elegir un tema porque una persona que esté sentada ahí, usted lo quiere añoñar y le quiere añoñar su pecado y no le quiere enseñar la verdad. Prefiero 5 que quieran escuchar la verdad y no la iglesia llena aún de millonarios que no quieren que le toquen su fibra más profunda, su fibra que más le duele. Porque la gente quiere hasta comprar los sermones, comprar las iglesias. Conmigo no. Lo que duele es lo que sana, lo que duele es lo que salva. Y no podemos inventar en este tiempo más que se acerca la venida del Señor. Después que nuestro Señor Jesucristo había comido la cena de Pascua en el aposento alto con sus 12 discípulos, celebró la cena del Señor con ellos. Luego Judas se salió para traicionarlo. Y era ya de noche, Juan 13:30. Jesús llevó a los 11 discípulos que quedaban fuera del cuarto, al otro lado del monte, al este de Jerusalén, al lado del torrente de Cedrón, al lado del monte de los olivos y hacia los árboles de olivos en el huerto de Getsemaní. Él dejó a los ocho discípulos cerca de la entrada del huerto, pero tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan más adelante, cerca del lugar donde habían orado. Él quería estar a solas, más adelante en la oscuridad de Getsemaní. Él atravesó por gran agonía al sufrir batallas en la oración. Tal vez eso nos da 2 razones por la falta de predicación sobre Getsemaní: el sufrimiento y la adoración. La oración. El sufrimiento y la oración. Quizá por eso no se toca mucho esto. No quiero tocar ese tema. No, yo no voy a hablar de Getsemaní porque para hablar de Getsemaní voy a tener que tocar que ahí se sufrió. La gente no quiere eso. Y que ahí se oró mucho. No, la gente no quiere orar. Vamos a ñoñarlo. Si ustedes quieren, oren. Si ustedes no quieren, no oren. Todo light, todo muy chévere. Y la gente perdiéndose. El día que se le presenta una gran batalla, lamentablemente no saben defenderse en el espíritu porque no conocen la guerra espiritual, no conocen en la oración. ¿Cómo van a pelear el mundo espiritual si no lo conocen? Porque no lo enseñaron, porque todo era amor, todo era amor. Dios es amor. Sí, es cierto que Dios es amor. Pero Dios nos enseñó a guerrear también. Él nos enseñó. Sufrimiento.
No quieren oírlo. Algunas de las cosas que más inspiran en el mundo hoy están entre los cristianos que sufren en el tercer mundo. Puedes leer de ellos, busquen, investiguen. Pero ¿quién está interesado? No muchos. Hoy en día los sermones tienden a ser huecos. El Getsemaní es oscuro y profundo. Esa es la primera razón por la cual oímos tan poco sobre ello, como lo predijo el apóstol Pablo. Vas a escuchar mucho la palabra Getsemaní en este día. La vas a escuchar mucho. No tiene que quedar dentro de nuestro ser esta palabra tan importante en nuestras vidas, donde se batalló algo que defendió tu alma y la mía. Tenemos que amar los lugares donde nuestro Padre Celestial padeció tanto para que nosotros hoy estuviéramos en la condición que estamos, libre y esperándolo para ser más libre, que es irnos con Él. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Segunda de Timoteo 4:3. Oiga, teniendo comezón de oír, la gente sufrirá sana doctrina porque quiere oír la verdad. Yo quiero estar donde Dios habla. Yo quiero estar donde me sienta identificada con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. Yo voy a predicar lo que me gusta. Yo voy a enseñar esta congregación a mi forma, como yo quiera, lo voy a moldear a todos. Quiero que esta iglesia, su visión es la prosperidad. Todos tienen que aprender de la prosperidad, cómo se hace el dinero. Entonces se amontona la gente queriendo dinero, porque le creen a ese ministro, vamos a llamarlo así, porque le está hablando no de salvación, donde está la riqueza en el cielo, sino le está hablando de las riquezas terrenales, las que perecen y se deshacen con el uso. Eso no le interesa hablar de oración ni de sufrimiento, porque la gente se le va. Que se vaya todo el que quiera de la iglesia, porque se le hable la verdad. La gente hay que hablarle la verdad. Vienen tiempos donde van a querer escuchar la verdad y van a haber demasiados duplicados de ministros escondiendo la verdad para tener la iglesia llena solo porque le interesa y no le interesan las almas. Me interesan las almas. Que se vaya todo el que quiera. De mi iglesia a la gente no le gusta quedarse casi, porque yo no apoyo el pecado. Yo no añoño a una persona porque tenga dinero, porque allá todos somos iguales. Nuestra iglesia todos somos iguales, desde el pastor hasta el que lava el baño. Todos somos iguales, no hay diferencia. Pero a la gente no le gusta eso. Si tú no me sientas adelante, yo no puedo estar en esta iglesia porque realmente yo soy fulano de tal, apellido tal, con mucho dinero, yo tengo que estar adelante. No. Para estar sentado allá hay que pagar un precio. Se paga un precio. ¿Cuál usted ha pagado para que muchos que están aquí tantos años apoyándome, dando todo por el todo, amándome, sufriendo conmigo, orando conmigo, y usted viene, acaba de llegar y quiere estar delante? Lo siento. Mi iglesia no es así. Mi iglesia no hace acepción de personas. Ese jardín de Getsemaní, que significa prensa de olivo,
Tenemos que aceptar con amor, escudriñar de Él, saber que Jesús al estar ahí era para nosotros ganar una gran victoria. Nunca olvidaremos de dónde Dios nos sacó, del lodo cenagoso. Cuando entendamos eso, que Dios nos sacó del lodo cenagoso, siempre vamos a ser humildes. Ese jardín de Getsemaní, que significa prensa de olivo, tenemos que aceptar con amor. Sufrió y padeció ahí en Getsemaní para anular la muerte que se desarrolló en el primer jardín donde estaba Adán y Eva. El Adán estaba en un jardín, Jesucristo estaba en otro jardín. Uno de muerte, uno de vida. Tal vez puedas motivar a la gente con un discurso como Cristo alimentó a los 5,000 o caminó en las aguas. Pero ¿cómo los motiva con Getsemaní? La mayoría de gente ni siquiera quiere pensar acerca del sufrimiento. Así que no lo puedes usar si no te gusta confrontar a las personas. Tú no quieres que se duerman como los discípulos, así que no lo puedes usar. No, yo no predico eso. La gente le gusta que le hablen de que le van a dar jipeta, de que le van a dar esposo, de que le van a dar dinero, y la gente despierta ahí y no se quiere dormir, no se quiere ir. Y si el culto termina a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde la gente está contenta. Pero si le están hablando de Getsemaní, la gente le da sueño y se quiere ir. Ya no quiere estar en la iglesia, lo están esperando en su casa. Me tengo que ir, me tengo que ir. Porque el enemigo odia mucho este nombre de Getsemaní, pero mucho que lo odia. No quiere saber de ese nombre, porque él sabía que ahí estaba su derrota, en ese lugar. El tema no tiene nada en sí. Puede adaptarse para un mensaje de ayuda propia. Así que hoy está olvidado. ¿Por qué? Porque no me pega nada. Ahí no hay nada que me pegue hablar de Getsemaní. Vamos a ver si no nos pega. Vamos a ver si no nos pega o si nos pega. Toda la palabra de Dios nos pega. El mensaje de Getsemaní no es un mensaje humano. No tiene ninguna conexión humana. Es teológico, no de motivación. Es acerca de Dios y de Cristo, no acerca de ti ni de mí. Getsemaní no te va a hablar que te va a dar un carro, pero si lo llevamos a que Dios nos dio una gran victoria con su muerte porque se hizo pobre para hacernos ricos, entonces ama Getsemaní, que Él murió para darte vida y darte vida en abundancia y darte prosperidad también. Porque ganó una victoria, una gran victoria ganó ahí. Aleluya, qué bueno es Dios. El mensaje de Getsemaní no es un mensaje humano. Que eso te quede en la mente. No es humano. Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice Mateo 26, 37 y 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Wow. Muy triste. El alma de Cristo estaba enferma, desmayada, sobrecargada, con angustia. Entonces dice Marcos 14, 33, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entristecerse, ¿qué quiere decir? Que estaba perplejo y asombrado y sorprendido. Su asombro llegó al extremo de horror, como cuando a los hombres se les para los pelos y les tiembla la piel. Asustado,
porque él estaba padeciendo como hombre, pero estaba recibiendo del cielo lo espiritual que le daba la fortaleza para continuar y llegar hasta la cruz. Dice en Marcos 14:34, mi alma está triste hasta la muerte. Marcos 14:34 está muy claro, estaba muy angustiado, a punto ya de llegar a la muerte. Sus dolores y angustias solamente pasaron a la orilla de la muerte. Ahora veamos a Lucas 22:44. Si te puedes poner de pie ahí donde tú estás. Yo porque tengo que leer lo que lo tengo aquí bajo, pero si tú puedes ponerte de pies para honrar a Dios con esta lectura y alzar tus manos y agradecer al Padre por esta palabra. Es una reverencia. ¿Cuánta reverencia le hace el humano a las personas importantes, de renombre, y se paran cuando llegan a un lugar? Cuánto más al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice así: sus dolores y angustias solamente pararon a la orilla de la muerte. Entonces mira lo que dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora yo no lloro, pero cuando yo leí esto, yo lloré, mi corazón lloró, porque amo mucho a Jesús, porque yo no había conocido nada más bello que Jesús. Todo lo di por basura después que lo conocí a Él, como dijo Pablo, porque no había conocido nada más hermoso que conocerlo a Él. Y mi alma se enamoró para siempre. Te puedes sentar si estás parado. Espero que hayas leído parado Lucas 22:44. Es digno, es digno, es digno leer las Santas Escrituras que expone no una semejanza de algo. Nosotros creemos que Cristo sí sudó sangre. Si te fijas, no solamente sudó sangre, sino que en grandes gotas, grandes y pesadas, porque caían al suelo. Se quiere decir con la palabra gotas, gotas pesadas grandes. Cuando se dice caían hasta la tierra, muestra su semejanza. Así que no solo se quedaba en la superficie y era absorbida por su ropa hasta que se volvió como becerro rojo que era matado en ese mismo lugar, sino que las gotas caían a la tierra. Allí, él se halla sin compasión. Él era un hombre saludable, porque tenía como 30 años de edad, pero la presión mental puso tal fuerza sobre él hasta llegar a un punto de emoción no natural, que sus poros expulsaron grandes gotas de sangre que caían en tierra. Ahora debemos recordar que todo esto le sucedió a Cristo antes de ser arrestado. Ninguna mano humana le había tocado. Entonces no podemos ver una causa humana por su agonía en Getsemaní, ni era algún conflicto con el adversario. Ahí lo que había era una lucha a ganar, y él ganó, porque él sabe que vino del cielo a este cumplimiento de ese día. Por eso ahí no había intervención. No, el diablo no podía hacer nada ahí, porque eso era un cumplimiento
que él tenía que estar callado. Sí quería meterse, pero no pudo porque él sabía que todo eso era divino y que eso era ya dicho en el cielo y hecho en la tierra. Y no podía opinar. La agonía, el sudor con sangre y la experiencia de llegar cerca de la muerte no parecen ser asaltos del enemigo. No, todo era divino. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Eso era lo que él quería, hacer la voluntad de su Padre. A eso vino y caminen, vámonos a lo que yo vine, a cumplir con esto. Yo creo que nunca de las razones por qué oímos tan poca predicación sobre Getsemaní es porque la experiencia de Cristo no pudo ser entendida por completo por la mente humana. No, todavía hay debate sobre esto, porque es algo que trae duda para muchos. Esto se entiende en el espíritu. La palabra es para el entendido. La palabra es para aquel que vive en el espíritu para entender las cosas del Señor, amarla y creerla. Hablamos mucho de la sangre de Jesús, mas cuán poco entendemos de sus intensos sufrimientos en ese tiempo. Los ángeles no lo pueden comprender. Oímos poco sobre Getsemaní desde nuestro púlpito porque hoy se le pone muy poca atención a su sufrimiento. La gente, porque ya Jesús padeció, está a la diestra del Padre, ya nosotros no tenemos que acordar de eso, entonces eso nos pone insensible. Y el ponernos insensibles trae mucha consecuencia porque nos ponemos duros y cogemos las cosas a la ligera y ya no nos da pena nada y ya no nos da misericordia por nada. Entonces eso es muy delicado, eso es muy delicado. Nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo y también tener mucha misericordia, que eso también nos hace sensible a la palabra. Solamente la Biblia nos puede responder por qué el Hijo del Hombre pasó por este sufrimiento tan intenso, tan poco entendido, tan incomprensible al entendimiento humano. Los sermones de hoy tienden a enfocarse en la obra del hombre, pero Getsemaní se enfoca en la obra de Cristo. Ahora todo es el yo puedo, me empodero, me perdonan a los que les guste esa palabra. Pero todo depende del énfasis que le demos y de querernos empoderar de cosas que realmente Dios no nos ha dado el permiso para empoderarnos. Esa palabra es fuerte. Esa palabra tiene poca humildad. ¿Por qué no hablamos si Dios lo permite? Yo quiero tal cosa si es de Dios, si Dios lo permite. No, yo me empodero de eso, porque yo lo digo que me empodero. Y Dios lo tiene que hacer porque yo tengo autoridad en la palabra. Delicadísimo eso. Yo respeto al que lo hace y no te enojes. Yo no lo digo. Esa palabra me choca porque hay que ser humilde. Yo creo que una de las razones por qué oímos esto de Getsemaní es esa, que la gente no quiere crucifixión. La gente no quiere crucificar sus debilidades, sus defectos, sus pecados. No quiere nada. Pero comenzando con el enfoque, se pasó de la obra de Cristo a la obra del hombre. Ahora, en vez de hablar sobre lo que Jesús hace para salvarnos,
Hablamos sobre lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvo. Cambiado totalmente. Ya no es qué es lo que Dios me pide a mí, qué es el mandato que Él quiere para ayudarme a que yo reconozca que tengo que salvarme. No, yo le pongo condición a Dios. ¿Cómo es que yo me voy a salvar? Eso es una locura. Así que no podemos torcerle el brazo a Dios. No podemos. La predicación no podemos cambiarla. Cristo hizo lo que hizo por salvarnos y nosotros tenemos que obedecer la palabra para poder alcanzar misericordia y salvación. Como la mayoría de los sermones hoy hablan de la obra del hombre en vez de la obra de Cristo, se da poco pensamiento a las grandes doctrinas de la expiación. Y pensando poco sobre la expiación, los sufrimientos de Cristo en un huerto de Getsemaní se ha vuelto en un poquito más que una historia interesante. Muy interesante, sí, lo que pasó en Getsemaní. Pero le estoy dando profundidad a qué pasó en ese lugar, que no lo podemos olvidar nunca más, nunca. ¿Para qué molestarse en predicar un sermón entero sobre ello? Es solamente una parte de la narrativa de la vida de Cristo. Así piensan muchos. Pero este día te digo que los sufrimientos de Jesús en Getsemaní yacen en el mero corazón del mensaje cristiano. Sin tener cierto entendimiento de Getsemaní, no podrás comprender el Evangelio. A la crucifixión y a la resurrección le falta el propósito y la vida a menos que uno parte el significado central de la agonía y del sudor sangriento de Cristo en el huerto. Yo creo que no fue puro accidente que la ruina del hombre comenzó en un huerto en que al principio de la salvación del hombre comenzó en otro huerto. Los sufrimientos de Cristo en el huerto de Getsemaní son la respuesta a la caída de Adán en el huerto de Edén. Y en esa declaración descansa el mensaje central de Getsemaní. De Getsemaní, aquí está Jesús sufriendo y padeciendo en un huerto, en un jardín, donde el primer hombre que fue Adán pecó, traicionó. Aquel huerto fue de traición a Dios y de pecado. Ahí vino la muerte. Entonces, por eso se unen, porque uno trae la consecuencia del otro. ¿Por qué padeció Cristo los horrores en aquel huerto? No fueron de Satanás, no fueron puestos en él por los soldados romanos ni por los sacerdotes judíos. Entonces, ¿por qué él sufrió así? ¿Por qué él sufrió así? No creo que este gran conflicto en Getsemaní haya surgido porque nuestro querido Maestro Jesucristo haya temido a la muerte, ni porque haya temido al dolor físico, ni el oprobio tampoco, ni la vergüenza que pronto habría de padecer. Pero seguramente la agonía en Getsemaní era parte de la gran carga que ya estaba pasando sobre él. Y lo que él sentía, el sustituto de su pueblo, fue esto, lo que aplastaba su espíritu, el peso de todo lo que su pueblo estaba haciendo, del pecado tan grande que sentía él.
Él llevaría la carga completa de ellos sobre su cruz. Pero estoy convencida de que la pasión comenzó en Getsemaní. Su saber que Pedro escribe, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero él llegó al madero cargado, aquella terrible carga que llevaba ya de por sí. Llevaba una carga grande de dolor por lo que el pueblo estaba y el mundo haciendo, aparte de la carga que él mismo llevaba de ese madero tan pesado. Sufrimiento por todas partes tenía nuestro Padre Celestial. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tú también recuerdas que Pedro en el mismo verso también escribe, por cuya herida fuiste sanado. Aquellas heridas no cayeron sobre Jesús cuando estaba en la cruz. Fue en el tribunal de Pilato donde él fue cruelmente azotado. Yo creo que él estaba cargando nuestros pecados, que el peso de ellos comenzó a triturarlo con fuerza múltiple cuando llegó al molino del olivo, a Getsemaní. Y de la carga completa cayó sobre él cuando fue clavado en la cruz, así forzado a clamar en agonía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice claramente que la agonía de Cristo en el huerto era a causa del pecado humano puesto sobre él allí. Comentamos sobre la palabra de Mateo 26:37, que él comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Sus dolores comenzaban ahora porque no terminaron allí, sino que la cruz en este principio de su sufrimiento ni eran ligeros en comparación a los futuros, sino que eran muy pesados y parecen ser los más pesados de todos, y angustiarse con el peso del pecado del pueblo. De nuevo escribió Lucas 22:44, tocando el sudor sangriento de Cristo. No fue el mero miedo de la muerte, ni molestia mental sobre esto lo que le pesaba a nuestro Señor, sino que él sintió que él tenía de los pecados de su pueblo que fueron imputados en él, y la maldición de la justa ley de Dios, la cual él aguantó, especialmente la ira de Dios que entró en su alma. ¡Qué dolor sintió Jesús cuando vio que el cielo se oscureció, que pensó que su padre lo había abandonado al ver su cuerpo lleno de pecado! No es justo que nosotros no valoremos algo tan grande, algo tan importante. No valorar esa situación de todas esas cosas que pasaron en nuestro Padre Celestial. Para nosotros hoy burlarnos de la sangre de Cristo, nos bautizamos y nos vamos al mundo y pecamos. No estamos burlando de la sangre de Cristo. No estamos burlando de las aguas bautismales. No estamos burlando de aquella palabra que confesé a Cristo como Salvador y luego me voy al mundo a pecar. Lo estamos crucificando diariamente. No estamos burlando de los altares. No estamos burlando del pago que Él tuvo en esa cruz del Calvario para salvarnos. No es un juego el Evangelio, no es un juego nosotros hacer lo que querramos hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios. Vamos a
a entrar en una conversión genuina donde nuestro Padre Celestial no se ha burlado. Ya basta de convertirnos 100 veces y pecar 200 veces. Cada pecado trae una consecuencia. Y aunque pidamos perdón, lamentablemente vamos a tener que padecer esa consecuencia. Porque ya lo hicimos con conocimiento de la palabra. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. En las próximas horas, él llevaría aquellos pecados del Getsemaní a la cruz. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. De Getsemaní a los azotes de Pilato y a la misma crucifixión. Hablamos mucho de la sangre de Jesús, mas cuán poco entendemos de sus intenso sufrimiento. Los ángeles no lo pudieron comprender. ¿Quién habrá de comprender su principio o su fin? Es solamente Dios quien completó todo lo que pasó en él y el único que lo podía entender. Ninguno de nosotros podremos nunca entender lo que Jesús padeció en la cruz. Ved al Hijo de Dios sufriendo, resollando, sudando sangre. Jesús, cuán grande es tu amor por nosotros. Ahora, mi querida iglesia y mis queridos oyentes, ¿ves cuán lejos nos lleva Getsemaní del pensamiento humano? De que puedes contribuir en algo o tomar una decisión que te ayude a ponerte bien con Dios. Tú tienes con qué contribuir. Tus dedicaciones son vanas y obras humanas sin valores si no tienes a Jesús. Olvídate de estas formas hechas por hombre y arrójate a Jesús. Él ya tuvo todo el sufrimiento necesario para expiar tu alma y mi alma. Él ha pagado el precio completo de tu pecado y del mío. Y si no lo conoces, ven a Él. Y toda la suciedad del cuerpo que no se lava con lejía, como dice la palabra, aunque te lave con jabón y con lejía, tu pecado no serán quitados. Es la sangre de Cristo el que lo borra. Removerá instantáneamente la sangre de Cristo todo el pecado, la sangre del Cordero inmolado. Juan 1:29. Ven a Él en este día, en fe, y todo estará bien entre tú y Dios. Ven a sus brazos, apégate al Señor, apégate siempre. Ven a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora te hago una pregunta. ¿En qué jardín te quieres quedar? ¿En el jardín de Getsemaní o en el jardín del Edén? Uno fue para victoria y salvación. Otro fue para pecado y traición. Pecado que si no queremos salir de aquel jardín, nos vamos con el enemigo. Porque en aquel jardín hubo traición a Dios y desobediencia. Pero Getsemaní estuvo un hombre llamado Jesús que tenía una obediencia extraordinaria para con su papá. Yo me quedé con Getsemaní. Amo la crucifixión de Jesús y Él me salvó y lo reconocí como mi único Salvador. Así que te dejo esta tarea. Solo Jesús salva. Solo Jesús redime. Dios te bendiga y Dios te siga revelando la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.